Bueno, hoy hablaremos sobre un nuevo dispositivo que se llama el transistor. Bien, cuando uno empieza a hablar de un componente nuevo, siempre trata de hacerse muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es? ¿Cuál es el aspecto físico de un transistor? Entonces, el aspecto físico puede ser cualquiera de estas versiones que se ven acá. Ahora bien, ¿qué significa transistor? Transistor significa resistencia de transferencia. O sea que un transistor es un dispositivo de corriente controlado por corriente. Como vieron en las imágenes, los transistores tienen tres patitas. Sin embargo, mire este, por ejemplo, se le ven dos patitas. Lo que sucede es que la tercera patita es el caparazón, todo el estuche del dispositivo. Bien, el transistor se lo inventaron alrededor de 1900 y se tejen muchas historias al respecto, como por ejemplo, ¿de dónde vino? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo descubrieron que el transistor funciona y para qué sirve? Podría ser la otra pregunta. La otra pregunta de ¿para qué sirve? Yo diría que un transistor, si yo pregunto ¿para qué sirve? Lo hicieron inicialmente con un concepto. El concepto es que un transistor es un dispositivo que sirve básicamente para amplificar señales eléctricas, pero generalmente es para amplificar señales eléctricas pequeñitas. Entonces podemos decir que básicamente el ¿para qué sirve? La respuesta es para amplificar pequeñas señales eléctricas. Yo creo que es importante aclarar que son pequeñas señales eléctricas. Pequeñas señales eléctricas. Muy bien. En los diagramas electrónicos de todos los circuitos, así como la resistencia tiene un símbolo, así como la resistencia se denomina por una letra R, en los condensadores por una letra C, las bobinas por una letra L, los diodos por una letra D, los transistores curiosamente se identifican con la letra Q. O sea que cuando hablen de un transistor, estamos hablando en los planos por un dispositivo llamado Q, alias transistor. Pues bien, resulta que esta fue la idea inicial, que el dispositivo supiera amplificar. Sin embargo, se puede utilizar de otra manera los transistores. Los transistores se pueden perfectamente utilizar como interruptor, o sea que se puede utilizar como interruptor. ¿Cómo se utiliza como amplificador o cómo se utiliza como interruptor? Dependiendo de cómo se le polarice al dispositivo. En ese caso, si yo pienso utilizar el transistor como interruptor, entonces hablo de dos tipos de polarización, entonces, y dos estados. Resulta que si yo quiero que el transistor, cualquiera de esos, trabaje como interruptor, entonces sabemos que un interruptor tiene dos posibilidades: que esté abierto o que esté cerrado. En ese caso, para que el transistor, cualquiera de esos, trabaje como un interruptor abierto, se dice que el transistor debe estar en un estado que se llama de corte. Aclaración: corte es diferente a corto. Si el transistor en cuestión está en corto, ya no hay nada que hacer, hay que botarlo.
En cambio, si dice que está en corte, es una actitud, digámoslo, de tipo eléctrico que tiene el transistor. En ese caso, si el transistor está en corte, está comportándose como un interruptor abierto. Pero yo quiero que el transistor, cualquiera de esos, se comporte como un interruptor cerrado. ¿Qué toca hacer? Hay que hablar de un transistor en saturación. Saturación. Entonces, estos términos, corte o saturación, los veremos detenidamente. ¿De qué se trata eso? Corte o saturación. Sin embargo, la idea más importante que tenemos que tratar ahora es que este dispositivo, transistor, sirve para amplificar señales eléctricas, pero generalmente son pequeñitas las señales eléctricas. Entonces, veamos cuál es la idea de un transistor de estos utilizándose como amplificador. Pero antes, permítanme les cuento que el transistor tiene un antepasado. Su antepasado era un dispositivo llamado válvula al vacío. Es decir, si yo comparo uno de estos con alguno de sus antepasados, se supone que el antepasado de uno de estos, o sea el abuelito o el papá de un dispositivo llamado transistor, era un dispositivo relativamente grande, voy a exagerar. Entonces, imaginémoslo así, y tenía paticas a su alrededor, tenía muchas paticas. Si yo lo miro por debajo, probablemente se veía algo así, donde las paticas estaban alrededor de este dispositivo, o sea, esta patica. Entonces, ahora yo voy a tratar de dibujarle cerca a ese que se llamaba válvula al vacío, válvula al vacío, que entre otras antes lo llamaban un tubo, esto lo llamaban un tubo. Ahora bien, voy a dibujar cerca de él un transistor. Entonces, como para que se note la diferencia entre un transistor y una válvula al vacío del pasado, yo dibujaría una cosa así. O sea, la proporción es bastante notoria. Ahora, hay otra diferencia. Esta válvula por dentro tenía dispositivos, o sea, una cantidad de cositas aquí por dentro. Y el empaque normalmente era de vidrio. En cambio, este es plástico. Es de plástico. Entonces, cuando el transistor o la válvula hacen la comparación, ambos sirven para amplificar. Este y este lo que hacían era amplificar. Este era el concepto de que este y este amplifican. Ahora bien, obviamente cuando el transistor entra al comercio, fue difícil, es decir, las personas utilizaban electrónica que era comandada con válvulas al vacío. Los equipos de sonido, la televisión, los computadores, cosas así por el estilo. Luego ustedes ya van a ir entendiendo que la electrónica del pasado, los equipos eran bastante grandes. El transistor entra a competir con la válvula porque definitivamente tiene muchas bondades, o sea, tiene muchas ventajas con respecto a la válvula. Pues obviamente cuando van a entrar un dispositivo nuevo al consumo, pues le cuentan a uno las cosas buenas, pero las cosas feas no las cuentan. Entonces igual el transistor entró al comercio mostrándonos que tiene muchísimas bondades, pero no todos son bondades. Tiene algunos defectos que en su momento no nos los contaron hasta que uno se dio cuenta que tenía sus problemas. Tenía,
hoy en día la tecnología de los dispositivos semiconductores llamados transistores han obviado una cantidad de problemas que tuvieron cuando comenzaron. Muy bien, comencemos a introducir el transistor. Entonces, al introducir el transistor hay que decir cosas bonitas del transistor. Entonces, por ejemplo, hablemos de las ventajas. Vamos a ver cuántas ventajas podemos sacar cuando hablo del transistor. Por ejemplo, a puro ojímetro yo puedo decir que una ventaja es el tamaño. El tamaño considerable de su antepasado, la válvula, con respecto al tamaño del transistor. Es bastante reducido su tamaño. Digámosle más cosas buenas. Por ejemplo, digamos que el transistor es fuerte. Obvio, estoy hablando de mecánicamente. ¿A qué me refiero con que es fuerte mecánicamente? Imagine usted que yo voy a comparar, por ejemplo, un transistor contra una válvula. Entonces, como para hacer una comparativa, podría ser algo como esto. La válvula era como el borrador y el transistor es como esta tapita. O sea, son considerablemente diferentes en tamaño. Ahora bien, cuando dije fuerte mecánicamente, me refiero a lo siguiente. Si por un momento yo dejara caer estos dos componentes al suelo, la válvula muere al caer al suelo porque se desbarata. En cambio, el transistor no le pasa nada. O sea que fuerte en ese aspecto. No exagerando, pues yo puedo coger a un transistor y con un martillo darle un cocazo a eso y obviamente se daña. Me refería a un golpecito normal. Si yo los dejo caer al piso, la válvula se deshace, mientras que el transistor no. Bien, sigámosle diciendo ventajas. Una ventaja que llamó muchísimo la atención a los consumidores era el precio. El precio. Resulta que un dispositivo de estos, hoy en día, un transistorcito, los puede uno clasificar como de media, de baja o de alta potencia. Sabemos que entre más potencia tenga el transistor es más voluminoso. Pues bien, en cuanto a la plata que hay que pagarle por un transistor, hoy en día una cosa de estas puede valer por unos 200 pesos. Y lo que es peor, estas ya, yo creo que ya no se consiguen en el comercio. Sin embargo, hay algunos equipos de transmisión de alta potencia de algunas emisoras antiguas que aún utilizan válvulas al vacío. Y es porque las válvulas al vacío podían lograr potencias grandísimas que los transistores no podían. Hoy ya eso casi ya no es problema tampoco. Bien, veamos qué otra ventaja podría tener. Cuarta. La cuarta sería su uso. Me refiero al manejo del dispositivo. Con esto estoy diciendo es que es fácil utilizar un transistor con respecto a una válvula. Mire usted, los transistores, no importa la forma que tengan, normalmente tienen tres paticas. Como se da usted cuenta aquí, yo puedo decir que tiene 1, 2, 3. En cambio, una válvula tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tal vez como 12 patas, dependiendo qué tipo de válvula se tratara, o de tubo al vacío. Entonces, cuando escribo cuarto, el uso, es más fácil manejar una cosita que tiene 3 patitas que un dispositivo que tiene hartas patas. Eso es importante. Veamos otro detalle que sigue siendo ventajoso. Digamos, quinta ventaja. Digamos que la polarización. Recordemos qué significa polarización. Recuerde que son las condiciones mínimas necesarias para que un dispositivo funcione. Entonces, era más fácil, o es más fácil, poner en condiciones a un transistor para que funcione, que poner a una válvula para que funcione. Bueno, pero en el pasado pues eso no era libre, se colocaba. Pero ahora vea la otra ventaja. Resulta que el transistor trabaja con bajos
voltajes, bajos voltajes. Cuando hablo de bajos voltajes, hablo de decenas de voltios. Con este yo necesito 5 voltios, 9 voltios, 12 voltios o cosas así por el estilo. Pues con este me necesitaba ponerle cienes de voltios. 100 voltios, 150, 200, 300 voltios. DC. Eso llamó muchísimo la atención de por qué hoy en día las válvulas salieron del combate. Ya no hay fábricas que las produzcan, porque hoy está el transistor y estará por muchos años. Sin embargo, el avance de la electrónica está desplazando a los transistores, pero porque los están metiendo al interior de los circuitos integrados. Pero el transistor como tal sigue funcionando. Muy bien. Más ventajas. Una ventaja que llamó poderosamente la atención era que los transistores tienen acción rápida. ¿Qué quiere decir cuando yo digo acción rápida? Pues bien, resulta que si comparo un televisor del pasado contra un televisor de hoy, por ejemplo, cuando yo prendía un televisor de los del pasado, que en ese momento eran a blanco y negro, uno prendía la televisión y tenía que uno esperarse un buen rato a que toda la electrónica, más exactamente estas, las válvulas, se calentaran y lograran una temperatura para luego comenzar a funcionar. O sea que cuando yo prendía el televisor, hacía clic en el interruptor de encendido, pues nada pasaba. Pasaban unos segundos y comenzaba a hablar y comenzaba a salir la imagen en la pantalla. En cambio con estos, usted hace clic y ¡pim! De una, imagen y sonido. Eso llamó poderosamente la atención a los ensambladores de televisión. Por ejemplo, la industria Philips en Holanda, en Europa, lanzó un televisor que se llamaba, entre otras vainas, se llamaba el Transistormatic de Philips. Así lo lanzaron como comercial para venderlo. Transistormatic. O sea que la gente compró televisiones a dos manos simplemente porque prendía de una. O sea, era instantáneo el encendido. En cambio con estos tocaba esperarse un poco que se calentara. Pero claro, en esa época los televisores se vendieron, pero no duraban mucho, se dañaban. ¿Y por qué se dañaban? Porque ellos definitivamente hicieron un truquito porque no pudieron reemplazar toda la electrónica de una televisión con válvulas. Algo que no podían reemplazar era la pantalla, que eso se llamaba en aquella época un tubo de rayos catódicos. Hoy está reemplazado por la pantalla LED o la pantalla plana de los televisores que conocemos hoy. Entonces, si bien es cierto, prendían de inmediato, pero ellos tenían que conectar algo que se llamaba filamento de la pantalla para mantenerlo caliente, para que pudiera encender de una. Entonces, a los televisores de esa época, a los Transistormatic de Philips, se les fundía el filamento, algo que tenía aquí para calentar. Y entonces, pues si bien es cierto, ellos vendieron muchísimos televisores, pero tuvieron muchas devoluciones por garantía. Sin embargo, fue un buen truco publicitario para entrarle a los consumidores para vender electrónica. Estoy hablando de las televisiones, pero en todos los aspectos este dispositivo entró en acción. Y si bien es cierto, yo hubiera podido seguir enumerando cosas buenas del dispositivo. Y como si yo fuera un vendedor de transistores, generalmente yo le digo todo lo bonito del transistor, pero no le digo lo feo. Es como cuando me van a vender un carro. Si a mí me venden un carro, el vendedor del carro me cuenta todo lo que me pueda contar de bonito del carro. Pero, por ejemplo, que el carro consume mucha gasolina, yo no le voy a contar a usted eso, a menos que usted como comprador me comience a preguntar eso. De lo contrario, yo no le cuento. Pues bien, así pasó con el transistor. Oiga, todo bonito, tiene muchas cosas bonitas que yo podría seguir enumerando. Pero resulta que tenía dos defectos grandísimos
que los consumidores se dieron cuenta después de que lo utilizaron. Uno de los problemas grandes es que el dispositivo era alérgico a la temperatura. O sea, el transistor, cuando se calentaba por efecto de funcionamiento, comenzaba a trabajar mal. En cambio, su antepasado, justamente a él sí le gustaba estar caliente, a él no. Moraleja, a un transistor le hubiera gustado trabajar dentro de un refrigerador, sería feliz, porque a él no le gusta el calor, le gusta el frío. Entonces, eso era un problema. Les aclaro, muchachos, hoy en día eso ya no es problema. Eso, la tecnología de construcción de los dispositivos ya han hecho muchas cositas para que eso no sea problema. Había otro problema que no nos lo contaron, que resulta que el transistor, trabajando una señal generalmente alterna, o sea, no necesariamente una señal seno, no, una señal irregular a través del tiempo, funcionaba teóricamente bien hasta una frecuencia específica. Pasada una frecuencia muy alta, entonces el transistor comenzaba a trabajar mal. Sin embargo, eso tampoco nos lo dijeron. Hoy en día, otra vez, eso tampoco es un problema, porque ya la tecnología lo obvió. Tan es así que en el manual de los dispositivos me dice hasta qué frecuencia puede trabajar bien el transistor sin ningún inconveniente. Me dice, por ejemplo, qué temperatura puede soportar sin ningún inconveniente. Me dice los parámetros de potencia, de corriente, todo. El fabricante me cuenta todo al respecto del dispositivo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues el fabricante le coloca una referencia, cualquiera, una referencia a su dispositivo y me da todas las características del dispositivo. Hoy en día hay muchas fábricas y de muchas marcas conocidas. Por ejemplo, una marca conocida que producía dispositivos de estos es Motorola. Motorola es una empresa que tiene muchísimos años. Motorola, entre otras, recibe una solicitud del gobierno de Estados Unidos para producir dispositivos electrónicos para hacer armas para la industria de la guerra. Mucho tiempo trabajó Motorola para producir dispositivos semiconductores como este y como otros, y ya pasada la Segunda Guerra Mundial, entonces ya se hizo masivo, ya no era secreto, ya Motorola comienza a producir para la industria doméstica componentes a dos manos, no solo transistores, diodos, triacs, SCRs, todos los dispositivos electrónicos, y comienzan las otras industrias a producir también componentes. Si estoy hablando de transistores, comenzó, por ejemplo, Toshiba, RCA, Sonic y una cantidad de empresas que producen semiconductores. Luego viene la industria china, y cuando la industria china aparece, entonces sabemos que ellos reproducen lo que se les aparezca. Entonces comienzan a producir copias de todas las marcas con las mismas referencias, pero obvio, tal vez con otra calidad de producción. Hay anécdotas de Motorola, por ejemplo, que en algún momento de su vida como fábrica casi quiebra, se va a la bancarrota. ¿Por qué? Porque cierto tipo de industrias comenzaron a reproducir copias contramarcadas con el nombre de Motorola, por supuesto mala calidad, y entonces la industria Motorola casi se echa a pique. Sin embargo, ¿ellos qué les tocó hacer? Pues ir a todos los sitios donde estaban esos componentes piratas, recogerlos como si fueran de ellos, reemplazárselos por componentes originales y hacer aclaraciones y tomar medidas de producción donde ya no era fácil copiarlos y puntos suspensivos. Pero esto tiene muchas historietas que sí sería como prudente, aparte de dónde nació, quién lo hizo, cómo descubrieron que ese cuento funcionaba muy bien. Bien, veamos entonces cómo se vería el transistor como amplificador, el concepto amplificador. Entonces quiero que vayan pensando en la siguiente escena. Quiero que hablemos de una foto. Entonces supongamos que esta es una foto suya.
cuando yo quiero una foto, yo quiero una foto suya, pero grande. Entonces, lo que yo quisiera es tener una foto, pero esta se llama ampliada. Ampliada. Entonces, si usted va a un estudio de fotografía, usted le reciben el negativo y usted le preguntan qué tan grande, o sea, qué tan ampliada la necesita. Entonces usted, por ejemplo, puede decir, yo la quiero de aquí a aquí de 80 centímetros y de aquí a aquí la quiero de 1 metro, por ejemplo. Entonces, cuando usted va a recoger el trabajo, usted espera encontrar es esto, un algo de 1 metro por aquí y de 80 por aquí. Pero lo que sí tiene que tener en cuenta es que este algo, lo que hay aquí, este dibujito debe ser exactamente igual a este. Eso se llama ampliar la imagen, ampliarla. Entonces veámosla desde nuestro punto de vista, ¿cuál es? El concepto se llama amplificar. Aquí es amplificar. Así que imaginemos que esto es un amplificador. Un amplificador. Donde es una caja que tiene una entrada y que tiene una salida con respecto a la Tierra. El protagonista al interior de esto es un transistor. Entonces la idea es que en la entrada yo le aplico una señal, se me ocurre una señal así. Esto es una señal alterna. Recuerde que alterna es cualquier cosa que varía a través del tiempo. En la vida real esto podría ser una imagen de una señal de un micrófono, por decir algo. ¿Cuál es la idea que se tiene del amplificador? La idea del amplificador es que él logre hacer lo siguiente: que me entregue una señal igualita a esta, pero más grande. Si esta señal tiene una frecuencia 1, yo espero que la señal de salida, F out, sea 1, la frecuencia 1. Moraleja, el concepto de un amplificador es que la señal de salida sea igualitica a la señal de entrada. No le cambia ni la forma de onda ni la frecuencia. Lo único que le cambia es la amplitud. ¿Qué tan grande la voy a sacar al otro lado? Bueno, eso es teoría. Porque en la vida real los transistores tienen un problemita donde la forma se distorsiona un poquito. Y lo mismo la frecuencia. Así como cuando recibió usted la foto de esa grandotota, es posible que al colocar los lentes a una distancia no adecuada, de pronto la cara suya le quedó así gorda. Entonces usted dice, se parece a mí, pero yo no soy así. Entonces eso allá en la fotografía se llama distorsión. Aquí también. Cuando la señal de salida no es igualita en forma a la de la entrada, se dice que tiene distorsión. Eso es un problemita que luego se podrá arreglar. Igual, si la frecuencia de esta es 1 kHz, en la teoría yo espero que la salida también sea de 1 kHz. Teoría. En la vida real, pues hay un poquito de problemas, porque no solo saca la frecuencia fundamental, o sea, la original, sino saca frecuencias chiquitas, o sea, perdone, señales chiquitas de frecuencias múltiplos y submúltiplos de la original, pero eso tampoco es problema. Eso ya cuando uno avanza en el aprendizaje de la electrónica, uno sabe cómo hacerle el maquillaje a las señales para que salgan bonitas. Mientras tanto, vamos a ver el transistor tal cual, cómo funciona como amplificador. Sin embargo, vamos a seguir preguntándonos cosas. Vamos a preguntarnos, por ejemplo, ¿cuál es el símbolo de un transistor? Pero antes de que hablemos de un símbolo de un transistor, voy a echar un poquito hacia atrás en la historia para recordar a este dispositivo. Recordamos el símbolo de este dispositivo, sabemos que esto es un diodo. Desde el punto de vista físico, recordemos que era un cilindro con una rayita en una esquina donde me decía ese es el cátodo. Pero la verdad es, ¿y cómo hicieron un dispositivo de estos? Pues lo hicieron con 2 pastillas semiconductoras
donde se hablaba de una juntura PN, o sea que era la unión de una pastilla semiconductora P y una pastilla semiconductora N. La pastilla semiconductora P se caracterizaba por llamarse así porque tenía muchos portadores positivos, mientras que la pastilla N, así se llamaba N, porque tenía muchos portadores negativos. Pues bien, le voy a contar que los transistores se hicieron con pastillas P y N de silicio o de germanio, no y, o todas son de silicio o todas son de germanio. En ese caso, un diodo tiene dos patitas. Recuerden, el ánodo que correspondía a la pastilla P y el cátodo que correspondía a la pastilla N. Pues veamos cómo es el aspecto estructural de lo que es un transistor. Pensando en un diodo, ¿se acuerdan que un diodo es la unión de dos pastillas semiconductoras, una P y una N, y la unión entre las dos pastillas se llama la juntura? Un diodo se puede polarizar. Entonces, la pregunta es, ¿qué es polarizar? Es dar las condiciones mínimas necesarias para que un diodo funcione o no funcione. Y se acuerda usted que polarizar un diodo es hacer que se comporte como un interruptor cerrado o como un abierto. ¿Cómo se logra que se comporte como cerrado? Polarizándolo en directo. ¿Y qué es polarizar en directo? Asegúrese que el ánodo sea más positivo que el cátodo. Pero si usted hace que sea más positivo, pero el cátodo con respecto al ánodo, entonces el diodo se comporta como un interruptor abierto. Eso se llama polarizar en inverso. Pues bien, si eso es así, veamos como cuarto paso con respecto a los transistores, cómo se construye un transistor. Entonces, veamos en el caso de un transistor, como cuarta pregunta que nos podemos hacer es que los transistores simplemente existen de dos tipos. Entonces, como cuarta pregunta, podemos preguntarnos como tipos de transistores. Resulta que en cuanto a los tipos de transistores, hay de dos tipos. Uno que se llama PNP y otro que se llama NPN. ¿Por qué se llaman así? Porque están formados, por ejemplo, el PNP está formado por dos pastillas semiconductoras del tipo P haciendo sándwich con una pastilla del otro bando, en ese caso una pastilla del tipo N. Así como el diodo estaba conformado por dos pastillas, entonces el transistor está formado por tres pastillas y implicaría que tiene tres patas. Esas tres patas son una aquí en la pastilla P, otra aquí en la pastilla N y otra aquí en la pastilla P. ¿Por qué se llama pastilla P? Pues porque tiene muchos portadores positivos, tanto la de acá como la de acá, por eso se llama pastilla tipo P. Pues bien, esta del centro se llama pastilla tipo N por obvias razones, porque tiene muchas partículas o cargas negativas. Muy bien, así como en el diodo, las dos terminales, una se llamaba ánodo y la otra se llamaba cátodo, aquí tiene un nombre muy particular. Esta se lo llama colector, esta se llama emisor y esta se llama base. En la vida real uno no identifica eso escribiéndolo como lo hice. Simplemente la pata del colector se denota por una letra C, la pata de la base por una letra V y la pata del emisor por una letra E. Pues bien, ese sería un PNP. Luego uno ya va intuyendo
Entonces, ¿cómo es un NPN? Porque son dos tipos. Entonces son dos pastillas del tipo N, haciendo sándwich con una pastilla del otro bando, o sea, en este caso, una pastilla tipo P. Igual entonces hay tres patas, una de esta pastilla, otra de esta pastilla y otra de esta. Obvio aquí, no importa si es PNP o NPN, esta sigue llamándose emisor, esta la del centro se llamará base y esta se llamará colector. Otra vez, ¿por qué es N? Pues porque tiene muchos electrones, muchas cargas eléctricas negativas. Esta también es de la misma naturaleza, en cambio la del centro tiene portadores del otro bando. En este caso, aquí serán positivos. Muy bien. Uno tiene la tendencia a pensar que la patita del emisor es lo mismo que la patita del colector y usted las puede intercambiar. No se pueden intercambiar. ¿Por qué razón? Porque es que en la vida real la pastilla que conduce al colector tiene más portadores que la del otro lado. Mire que aquí le pinté hartos y aquí pues se nota que están más poquitos. Esa es la razón de por qué usted no puede indistintamente cambiarme estas dos paticas, el emisor por el colector o el colector por el emisor. No lo puede hacer, a pesar de que son hechas de la misma naturaleza, pero la diferencia es que el fabricante le ha colocado más portadores positivos a la del colector que a la del emisor. Esa es la sencilla razón de por qué no las puede cambiar. Ahora bien, si usted recuerda las imágenes de cómo eran los transistores, pues las tres paticas, una se llama emisor, la otra se llama base y la otra colector. El problema es cuál es cuál. Bueno, una forma de no equivocarse, ir certero, es simplemente consultar la referencia del fabricante y allá en el manual, pues el fabricante nos cuenta todo, no solo la forma, el tamaño, la identificación de terminales, de qué lo construyeron, toda la ficha técnica. Pero lo que sí no sabe el fabricante es si el transistor que usted tiene en la mano sirve o no sirve. Eso significa que deberá haber un procedimiento práctico para establecer, primero, la identificación de terminales del transistor. O sea, que yo quiero saber quién es el emisor, la base, el colector. Va una. Yo necesito saber de qué bando es, si es PNP o si es NPN. Y, entre otras, si el transistor está en buenas condiciones. Eso significa que necesito las dos pericias. Uno, la pericia manual práctica para probarlo, identificarlo y saber si está bueno. Y la pericia de manejar la información del fabricante para saber las características de fabricación. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo es posible que yo no me equivoque cuando vea un transistor en la vida real? El problema es que los transistores de la vida real se parecen a otros componentes que no precisamente son transistores. Por ejemplo, son reguladores de voltaje o son dispositivos especiales que se llaman SCRs o triacs o cualquier otro dispositivo que tiene el mismo aspecto físico, pero el funcionamiento es diferente y obviamente el nombre del componente es diferente. Entonces hay una forma certera para no equivocarse de qué me están hablando. O sea, es en los planos del símbolo. Entonces, parémosle bolas al quinto paso. El quinto paso es el símbolo. Ahí sí no hay pierde. Entonces, el símbolo es así. Para este. Hace uno una circular para ambos, cualquiera. Y dentro de esa circular, pues vamos a identificar cositas que me determinan que este simbolito es la base. Para este o para este, es lo mismo, la base. Otro que debo identificar a nivel de símbolo es este, el colector. Nótese que este es el colector. Ahí no tiene ninguna diferencia. La diferencia está en... Lo voy a pintar en negro para que se note la diferencia. Este que se llama PNP
se dibuja así. Este es el emisor. Pero note cómo dibujaría este. Es una flechita. Entonces, atención. La flechita es la que me determina qué tipo de transistor es. Mire, esta flechita penetra al círculo. Penetra, PNP. En cambio, esta flechita no penetra, NPN. Así que una forma para distinguir en el diagrama o en el símbolo de un transistor es mirarle el emisor. Punto. Así de sencillo es que se identifica en un diagrama cómo es el aspecto de la identificación de un transistor. Transistores PNP o NPN hay muchísimos, de diferentes marcas, de diferentes referencias, pero todos obedecen al mismo funcionamiento. Bien, preguntémonos más cosas. Vamos en la pregunta número 5. Ahora preguntémonos, por ejemplo, ¿cómo se polariza un transistor? Entonces, ¿cómo se polariza un transistor? Esta pregunta es la número 6. ¿Cómo se polariza un transistor? Bien, entonces vuelvo y pinto el dibujito de lo que sería un transistor, por ejemplo un PNP, porque es que no hay más opciones, este que se llama un NPN, y le identifico las terminales para cuestiones de logística. Digamos que el de la izquierda es el emisor, el de la derecha es el colector y el de la mitacita es la base. Punto. Bien, resulta que si usted recuerda a un transistor, a un diodo estaba formado por dos pastillas y cada patita se llamaba ánodo y cátodo. Y esta unión entre los dos es lo que se llamaba juntura, PN. Pues bien, mire, resulta que curiosamente aquí, si esta pata se llama base y esta se llama emisor, pues yo puedo decir que esta es la juntura entre la base y el emisor. Vean, juntura, esto es la juntura entre la base y el emisor. Conclusión, ¿y esto cómo se llamará entonces? Pues esta se llamará la juntura entre la base y el colector. Mismo podría yo ilustrar en el otro transistor. La unión entre la pastilla N y la pastilla P me da la juntura entre la base y el emisor. Juntura entre la base y el emisor. ¿Eso qué quiere decir? Que esta se llamará la juntura entre la base y el colector. Entre la base y el colector. Pues bien, ¿cómo se polariza un transistor? Pues para polarizar un transistor usted tiene que cumplir la siguiente condición. Para polarizar un transistor, recuerde que polarizar son las condiciones mínimas necesarias para que el transistor funcione. Entonces tiene que cumplir dos cosas. Primero, que la juntura entre la base y el colector esté polarizada en inverso. Importantísimo. O sea que esta juntura esté en inverso. O sea que esta juntura esté en inverso. Segundo, que la juntura entre la base y el emisor esté en directo. Si usted cumple estas dos condiciones, que la juntura entre la base y el emisor esté en directo y que la juntura base colector esté en inverso, el transistor está en condiciones de arrancar a funcionar. Pues igual, si la juntura base emisor del otro transistor, del NPN, está en directo,
vamos bien. Y si esta está en inverso, estamos listos para funcionar. La pregunta es, oiga, ¿y qué pasará si usted no cumple eso? Si cumple a medias, por ejemplo, polariza solamente esta juntura, pero esta no. Resultado, el transistor no trabaja. ¿Qué pasa si por el contrario polariza la juntura base emisor en directo, pero la del otro lado no? Tampoco funciona. Pero nos podemos hacer preguntas de ese estilo. Oiga, ¿y entonces qué si lo hacemos? Pues tendrá sus consecuencias que tendremos que analizarla. Bien, veamos una pregunta número 7. La pregunta número 7 es ¿cómo es los amplificadores que yo puedo construir con transistores? En ese caso, si hablo de la pregunta número 7, digamos, ¿cuáles son los tipos de amplificadores que yo puedo hacer con transistores? Hay 3 tipos de amplificadores que yo puedo lograr utilizando transistores. El primer amplificador que yo puedo lograr es uno que se llama base común en tierra. Entonces sería base común en tierra. Ese es el primero que yo podría implementar, dado que el transistor, no importa cómo sea, que el transistor tiene 3 patas que se llama emisor, base, colector. Entonces significa que el primero que yo puedo hacer es base común en tierra. El siguiente sería emisor común en tierra. Y el otro sería colector común en tierra. Esos son entonces las 3 opciones que tengo, porque el dispositivo tiene 3 patas. Entonces, repito, base común, emisor común y colector común. Hoy vamos a hacer un tratamiento para entender cómo sería uno de ellos. Entonces voy a hablarles del amplificador emisor común en tierra. Pero antes, hagámonos la pregunta número 8. Configuración base común. Entonces sería así. Todo lo que vaya a decir a continuación es válido para cualquier tipo de transistor, sea PNP o NPN. Se me ocurre que voy a hablarles del NPN. NPN. Emisor, base, colector. Juntura entre la base y el emisor. Juntura entre la base y el colector. Si recordamos las escenas anteriores, esto hay que polarizarlo en directo. Y esto en inverso. Entonces, ¿cómo se hace? Fácil. Simplemente la configuración es, como se llama base común, esa es la que voy a poner en la tierra, la base. Y esta debo polarizarla en directo. ¿Cómo se hace? Se conecta una resistencia en la oreja del emisor, razón por la cual la voy a llamar R de emisor. Como esto tiene que estar en directo, si esta pastilla es N, entonces yo lo que hago es eso. Le pongo un negativo con respecto a la tierra. Y por cuestiones de ecuaciones, voy a llamar a esta fuente BEE y ya quedaría esto en directo. Luego debo garantizar que esto esté en inverso. Entonces, ¿qué hago? Coloco una resistencia en la oreja del colector y le coloco una resistencia que se llama R del colector. Como tengo que poner esto en inverso, esta pastilla se llama negativa, entonces aquí yo pongo lo contrario, positivo. Y obvio esta fuente, por cuestiones de las ecuaciones, la voy a llamar BCC. Como se puede usted dar cuenta, en esta configuración acaban de aparecer 2 mallas. En ese caso,
tengo la malla A y tengo la malla B. Eso hace pensar que hay dos corrientes que circulan a través de este circuito. Una corriente de malla que circula así en este sentido y cuando entra por este terminal hace más, cuando sale hace menos, cuando entra por la resistencia hace más y cuando sale hace menos. Lo que significa que en la malla B habrá una corriente circulante que produce una caída de voltaje más por donde entra, menos por donde sale, más por donde entra, menos por donde sale. Eso significa que aquí, al haber dos mallas, entonces hay ecuaciones que se tienen que tener en cuenta acá en este circuito. Entonces las ecuaciones son las siguientes. Para esta malla podemos decir que esta fuente BEE va a distribuir el voltaje entre la base y el emisor, sería el voltaje entre la base y el emisor, más el voltaje que caiga sobre esta resistencia, o sea, más el voltaje sobre la resistencia del emisor. Como esto es una juntura y está en directo, significa que esto se refiere al voltaje umbral, que dependiendo si el transistor lo hicieron de silicio o de germanio, esto puede valer 0,6 voltios si lo hicieron de silicio, o probablemente valga 0,3 voltios aproximadamente si lo hicieron de germanio. Bien, esta ecuación es basada en la ley de Kirchhoff. Pero recordemos la ley de Ohm. ¿Cómo podría yo saber el voltaje sobre esta resistencia? Pues el voltaje sobre esa resistencia será igual a la corriente que camina por ahí multiplicado por la resistencia del emisor. Pues como estoy hablando de esta corriente, pues de hecho llamémosla de emisor. Y esto sería de acuerdo a la ley de Ohm para la malla A. ¿Pero qué puedo escribir aquí para la malla B? Pues para la malla B yo puedo decir que este voltaje, el VCC, se reparte un poco sobre esta resistencia y el otro poco sobre el transistor entre la base y el colector. Voltaje entre la base y el colector. Esto es una historia de Kirchhoff. Bien, según Ohm, yo puedo decir que el voltaje que cae aquí, el voltaje de la resistencia de colector, será igual a la corriente del colector multiplicado por la resistencia del colector según la ley de Ohm. Y hay una tercera y última ecuación que tiene que ver aquí en este tipo de circuitos, que es que a la larga en el transistor cualquiera hay tres corrientes principales. Esta corriente que se llama corriente de emisor, pues obvio porque salió por la oreja del emisor. Esta corriente que entró aquí, que se llama la corriente del colector, y si usted ve que hay dos mallas, la verdad es que ahora hay una pequeña corriente por aquí que se llama la corriente de base. O sea que el transistor en este momento se está comportando como un nodo de Kirchhoff. Entonces imaginemos que este puntito es el transistor, que estas son las patas del transistor, y yo noto lo siguiente, que hay una corriente que sale de aquí para allá, que se llama la del emisor, esta. Viene una corriente muy parecida que se llama de colector y sube una pequeña corriente por aquí que se llama de base. Eso significa que de acuerdo a la ley de Kirchhoff yo puedo decir que esta corriente más esta corriente es esta. Conclusión, yo puedo escribir una ecuación que diga que la corriente del emisor es igual a la del colector más la de la base. Kirchhoff. Bien, muchachos, estas son las ecuaciones que rigen a este modelo.